Lo que voy a contarte es algo que jamás imaginé que sucedería. Soy Luna. Tengo 18 años, y lo que voy a narrar cambió para siempre mi comprensión de lo que creía saber sobre los límites morales y la ética. Mi perro Max siempre fue mucho más que una simple mascota. Lo consideraba como un hijo, mi compañero fiel, siempre presente en mis momentos de soledad y alegría. Pero todo cambió un día cuando Camila, una amiga cercana, me convenció de hacer algo prohibido, algo que jamás hubiese pensado hacer. Al principio, lo que comenzó como una simple curiosidad, una chispa de inquietud, se transformó en una experiencia que jamás podré borrar de mi mente. Fue un momento tan intenso, tan inesperado, que no supe si estaba cruzando una línea que no debía, o si simplemente estaba explorando algo nuevo y desconocido. Antes de profundizar en la historia, quiero invitarte a subirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestros videos. Cada clic que haces es de gran valor para nosotros, porque nos da más motivación para seguir compartiendo historias más significativas contigo. Si te gusta nuestro contenido, te animamos a compartirlo y dejar un comentario a continuación. Cada interacción es una forma de construir una comunidad más cercana y conectada. Estoy extremadamente agradecido por su apoyo. Mira hasta el final del vídeo para cubrir todos los detalles. ¿Qué se siente estar al límite? ¿Hasta dónde puedes llegar antes de que todo se derrumbe a tu alrededor? ¿Dónde termina la curiosidad y empieza el peligro? Te invito a quedarte, porque lo que ocurrió después es algo que nadie se atreve a contar y cambiará la forma en que ves las relaciones, la moralidad y tus propios límites. Lo que sigue es una historia tan caliente, tan llena de giros inesperados, que desafiará todo lo que pensabas saber sobre la vida, el deseo y la moral. No te lo puedes perder. Soy estudiante universitaria, y desde que tengo memoria, he compartido mi vida con mi querido Max, un bulldog francés rubio, de una gran estatura y siempre tan cariñoso. Max ha sido mi compañero fiel en cada momento, siempre cercano y lleno de ternura. Mi vida dio un giro cuando Camila, una chica de mi clase, se mudó al barrio. La conocí casi por casualidad, pero desde el primer instante, su energía y carácter la hicieron destacar y en poco tiempo se convirtió en mi amiga más cercana. Camila es la antítesis de mi personalidad. Extrovertida, llena de vida, aventurera, siempre en busca de nuevas emociones y experiencias que la hagan sentirse viva, mientras yo tiendo a ser más reservada y tranquila. Ella no teme lanzarse de cabeza a lo desconocido, disfrutando al máximo cada momento. Por mi parte, soy delgada, con curvas suaves que resaltan mi silueta de manera sutil, lo que hace que no pase desapercibida en los lugares donde voy. Mi largo cabello negro y lacio cae en ondas suaves sobre mis hombros, dándole un toque elegante a mi apariencia, aunque intento pasar desapercibida y no llamar demasiado la atención. Hay algo en la intensidad de mi mirada que no puede ocultarse. Sé que mis ojos transmiten más de lo que a veces quisiera, y soy consciente del efecto que pueden causar en quienes me observan. Luego está Camila, mi amiga rubia, cuyo cuerpo parece una obra de arte esculpido con una perfección que deja sin aliento. Sus piernas largas y bien formadas, acompañadas de unas curvas atrevidas que resaltan su figura, son la envidia de cualquier persona que la mire. Su cabello rubio, siempre perfectamente lacio y brillante, cae con suavidad sobre sus hombros, dándole un aire de belleza casi irreal, como si fuera sacada de un sueño. La forma en que su sonrisa, siempre llena de picardía y misterio, se dibuja en su rostro, hace que al instante todos a su alrededor se queden hipnotizados por su presencia. Cuando estamos juntas, no solo somos guapas, sino que somos una combinación imparable, un par de bellezas que no pueden evitar llamar la atención. Esa mezcla única de dulzura e irreverencia que poseemos hace que todos los ojos se vuelvan hacia nosotras.
A veces es imposible no notar cómo las miradas se centran en nosotras. Aunque es un secreto a voces que nadie se atreve a confesar en voz alta, hay algo en la forma en que nos movemos, en la manera en que nos relacionamos, que hace que todos deseen tenernos cerca, aunque muchos no sepan si atreverse a acercarse. Un día, mientras estábamos en mi habitación concentradas en nuestros estudios, Camila empezó a hablar de un tema más profundo, algo más personal e íntimo. Con una mirada algo cómplice, comenzó a preguntarme si alguna vez había probado algo fuera de lo común. Algo diferente, algo que no se esperaba de una chica como yo. La curiosidad en su voz me sorprendió un poco, pero decidí responder con honestidad, aunque con algo de cautela. Le dije que sí, que en algún momento había experimentado con cosas que no eran lo habitual, que había algunas experiencias, aunque intensas, no dejaron huella en mí. Sin embargo, había algo más que Camila deseaba. En un momento me confesó que había escuchado rumores sobre algo prohibido, algo tan inusual y distante de lo que había conocido que no creí que siquiera consideraría la posibilidad de intentarlo. Lo más inquietante, o tal vez lo más seductor, según su perspectiva, era que quería llevar a cabo esa experiencia con Max. Al principio la idea me horrorizó de tal manera que me sentí físicamente repugnada. Max era más que una mascota para mí. Era como un hijo. Y la sola idea de que algo tan inapropiado pudiera cruzar nuestra relación me resultaba inconcebible. No obstante, Camila no dejó de insistir, y su persistencia empezó a hacerme dudar, a sembrar una pequeña semilla de cuestionamiento en mi mente. «Luna, esto es solo una vez», me dijo con voz suave, cargada de un tono casi seductor, como si quisiera que no pudiera resistirme. «Solo una vez y será por Max, por su bien. Tú y yo lo vamos a manejar, todo estará bajo control. Además, él nos quiere, Luna. ¿Qué puede haber de malo en algo así?». Las palabras de Camila se repetían una y otra vez en mi mente, resonando con fuerza mientras luchaba internamente entre lo que sentía y lo que ella trataba de convencerme de creer. Mi cabeza me decía que era un error, que todo esto no podía traer nada bueno, pero en lo más profundo de mi ser, algo más, una chispa de duda, seguía viva, negándose a extinguirse. ¿Y si nunca lo intentaba? ¿Y si me arrepentía el resto de mi vida por no haber sido lo suficientemente valiente como para tomar esta oportunidad? Me miraba en el espejo, y lo que veía no era solo mi reflejo. Veía a una mujer atrapada en sus propios miedos, en sus propios prejuicios. Max había sido para mí simplemente su mascota, alguien lejano a cualquier otra posibilidad. Nunca había considerado nada más. Pero ahora, esa visión que tenía de él comenzaba a desmoronarse. Sentía un nudo en el estómago, un conflicto que no sabía cómo resolver. No estaba segura de qué hacer. ¿No sé si puedo hacerlo? Sentí una mezcla de dudas y temores que me inundaban, como si todo lo que conocía se estuviera desmoronando a mi alrededor. Pero al mismo tiempo, las palabras de Camila comenzaban a calar en mi mente. No cambiará nada. Solo será una experiencia. Me repetí a mí misma, buscando consuelo en sus palabras, aunque no estaba segura de si lograba comprender completamente lo que quería decir. ¿Realmente era tan sencillo? ¿Podía realmente hacer algo así sin que afectara mi relación con Max? Mi corazón latía más rápido al pensar en ello. Camila, viendo mi indecisión, dio un paso más cerca. Su voz suave pero firme cortó el aire, llevándome de nuevo a la realidad. «Luna, sé que te cuesta, pero este es un paso que tienes que dar por ti misma. Max confía en ti, y tú confías en él. Esto no va a arruinar lo que tienen, créeme. Es solo un momento, una parte del proceso, no el final de nada». Miré a Camila buscando alguna señal de que realmente sabía lo que estaba diciendo,
pero lo único que veía era una determinación en su mirada, una certeza que me hizo preguntarme si quizás tenía razón. Tal vez estaba sobrepensando todo. Tal vez lo que sentía no era tan grave como lo pintaba. Sin embargo, la idea seguía rondando en mi cabeza como una sombra difícil de desvanecer. La puerta por donde Max había salido seguía abierta, como una invitación o una trampa. No lo sabía, solo sabía que no podía seguir dándole vueltas al asunto. Si tomar una decisión, ¿qué haría si finalmente decidía seguir el consejo de Camila? ¿Cómo podría volver atrás una vez que hubiera dado ese paso? Suspiré profundamente y miré a Camila, quien esperaba pacientemente mi respuesta, sabiendo que había mucho más en juego de lo que ella podía ver en ese momento. ¿Verme yo después? ¿Cómo sería eso? La duda se aferraba a mí con una intensidad creciente, como una sombra que no dejaba de alargarse dentro de mi mente. Cada vez se volvía más difícil de ignorar, pero al mismo tiempo, algo en las palabras de Camila comenzaba a tener sentido, algo que no podía dejar de considerar. Ella parecía tan segura, tan firme en su convicción, tan convencida de que lo que estaba proponiendo era lo correcto, que mi resistencia empezó a desmoronarse poco a poco, como un muro que se desploma bajo la fuerza de una tormenta. Aún así, las preguntas seguían atormentando. ¿Pero y si todo sale mal? No estaba segura de si estas preguntas las decía en voz alta o si solo resonaban en mis pensamientos. ¿Y si Max se siente raro después de todo esto? ¿Y si yo termino sintiéndome culpable? Una sensación de temor creció dentro de mí. Esto podría cambiarlo todo. Podría destruir lo que tenemos. La relación que tan cuidadosamente hemos cultivado hasta ahora. Camila, como si hubiera anticipado mis dudas, suspiró con una mezcla de ciencia y comprensión, como si ya hubiera enfrentado este mismo dilema muchas veces antes. «Eso no va a pasar, Luna», dijo con firmeza. «Tú lo conoces. Él te quiere de verdad. Lo que hagan no cambiará la relación que tienen. Al contrario, los hará más cercanos, más unidos, más fuertes. Y si tienes miedo de la culpa, yo te prometo que todo estará bajo control. Nos cuidamos, nos apoyamos mutuamente, y lo más importante, lo mejor de todo es que estarás haciendo esto por ti misma, por tu propia libertad, por la oportunidad de experimentar algo nuevo, algo que quizás te libere de todos esos miedos». Todo lo que decía tenía una lógica aplastante. Cada palabra parecía encajar en el lugar correcto, como piezas de un rompecabezas que se va completando poco a poco. Sin embargo, algo dentro de mí no podía dejar de resistirse. Era una sensación extraña, un nudo en el estómago que no lograba disipar. La presión en mi pecho aumentaba, y por un momento sentí como si el aire se volviera denso, como si me estuviera ahogando en la incertidumbre, atrapada en la niebla de mis propios pensamientos. A pesar de todo eso, había algo profundo, casi imperceptible, que me impulsaba a seguir escuchando, a seguir explorando sus palabras. Tal vez no se trataba solo de Max, tal vez no solo de ella. Tal vez en realidad todo esto tenía que ver conmigo, con lo que aún no me había permitido descubrir de mí misma, con los rincones de mi ser que aún temía explorar. La pregunta surgió sin previo aviso, como un susurro que escapó de mis labios, sin que tuviera tiempo de detenerla. «¿Y si no lo hago?», Drenia pregunté en voz baja, sin saber realmente qué respuesta esperaba, pero sintiendo que la duda me iba a perseguir si no la enfrentaba. «¿Qué pasa? ¿Voy a seguir pensando en esto durante el resto de mi vida?». Me cuestionaba más para mí que para Camila. Mis ojos buscaban una respuesta, una que pudiera traerme paz, aunque sabía que la respuesta no vendría fácilmente. Camila, por su parte, me observaba fijamente con esa mirada penetrante y serena,
que siempre tenía cuando quería que tomara una decisión importante. No era una mirada exigente, pero sí firme, como si intentara transmitirme que, más allá de mis temores, era momento de actuar. «Nada pasará», Luna respondió con calma, como si sus palabras fueran el ancla que necesitaba para no perderme en la tormenta de dudas. «Solo quedaremos atrapadas en la duda, y yo no quiero que vivas así. Tú mereces explorar lo que realmente quieres, lo que realmente te llena. No te estoy presionando, pero creo que esto es algo que necesitas hacer. Si lo haces, será algo que tú eliges, algo que sientes que puedes manejar, algo que aún te permite tener el control, y yo estaré a tu lado en cada paso. No te voy a dejar sola en esto». Miré a Camila fijamente durante un largo momento, observando cada detalle de su rostro, hasta que finalmente las palabras salieron de mi boca, sin pensarlo demasiado, como si una parte de mí ya hubiera tomado la decisión mucho antes que yo. Y entonces, sin más, me atreví a decirlo. «Lo haremos juntas». Camila sonrió y una chispa de luz iluminó su rostro. Esa sonrisa que siempre tenía el poder de calmar mis inquietudes. «Sí, Luna, lo haremos juntas», dijo, su voz segura y firme. «Porque eso es lo que hacen las amigas». En ese instante un alivio profundo se apoderó de mí. Sentí como el peso de la incertidumbre que había estado cargando durante todo el día comenzaba a desvanecerse poco a poco. Tal vez estaba tomando la decisión equivocada, y una pequeña parte de mí lo dudaba. Pero en ese mismo momento, al ver a Camila mirándome con esa confianza inquebrantable, supe que lo que estaba por venir iba a cambiar mi vida por completo, y por alguna razón, no podía dar marcha atrás. Lo que había sucedido antes de esa noche estaba impregnado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Durante toda la tarde, mientras el sol se hundía lentamente detrás de las montañas, dejando un rastro de tonos naranjas y dorados en el cielo, y el aire fresco se deslizaba suavemente por mi ventana abierta, me vi atrapada en un torbellino de pensamientos que no dejaban de martillar mi mente. Cada palabra de Camila seguía vibrando en mi interior, y el peso de sus promesas, de sus garantías, de su insistencia era tan palpable que parecía presionar mi pecho, como si cada respiración fuera más difícil que la anterior. Parecía que la ansiedad aumentaba conforme avanzaba el reloj. Max estaba cerca, como siempre, en la sala de estar, recostado en su cama, observándome con esos ojos que siempre habían sido para mí un refugio de calma. La idea de todo lo que estaba por suceder era casi incomprensible. Pero había algo dentro de mí que no podía evitar preguntarse. Si al final realmente tomaría esa decisión. Era un error que podría dejar atrás, un momento que podría olvidarse con el tiempo, o tal vez algo que marcaría mi vida para siempre de manera irreversible. La tarde pasó en un suspiro, como si el tiempo se hubiera detenido en medio de la tormenta interior que me azotaba. Camila no dejaba de enviarme mensajes, insistiendo con lo que habíamos discutido, pero yo no podía evitar que mi mente regresara una y otra vez a Max. Pensaba en cómo su cariño era tan puro, tan desinteresado, como nunca había pedido nada más que mi compañía, y cómo ahora estaba a punto de involucrarlo en algo que ni yo misma comprendía completamente. Cada vez que mis ojos se encontraban con los de él, algo en mi pecho se retorcían, como si una parte de mí estuviera gritando en silencio que aquello no estaba bien. Pero la otra parte de mí, más callada, más confundida, no lograba escuchar esa advertencia. Y así, mientras la tarde lentamente se transformaba en noche, la calma que antes sentía se desvaneció por completo. La luz tenue de la lámpara de mi habitación proyectaba sombras suaves, creando un ambiente que de alguna manera reflejaba la oscuridad creciente dentro de mí. Las sombras que se extendían por el espacio parecían envolverme, y el silencio profundo y abrumador se tornó ensordecedor.
Al principio lo único que podía percibir era el latido acelerado de mi propio corazón, un sonido que retumbaba en mis oídos con cada golpe, como un tambor distante pero cercano. Max, en su rincón oscuro, permanecía ajeno a todo, completamente desconectado de la tormenta que se desataba a su alrededor. Parecía inmune a la tensión creciente, como si el caos que se avecinaba no fuera más que una mera brisa que no tocaba su mundo. El alcohol empezó a hacer efecto en mí, deslizándose por mis venas y relajando cada fibra de mi cuerpo. Sin embargo, mi mente, lejos de calmarse, se agitaba aún más, como un torbellino de pensamientos que no dejaban de chocar entre sí. Ups, te interrumpí, ¿verdad? Pero antes de que sigas, ¿por qué no le das ese like que sabes que se merece? Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Esto es solo el principio, y lo que sigue se pondrá mucho más intenso. Camila, ahora mirando fijamente, no tenía la expresión amistosa de antes. Su mirada se había transformado, cargada de una mezcla de expectación y desafío, como si quisiera ver cuánto más podía soportar antes de que algo cayera. Ya no era la chica amable que conocía, sino una fuerza imparable. Algo en ella me empujaba hacia un abismo del cual no estaba segura de querer salir. Cada gesto suyo era como un empujón hacia lo desconocido, y me encontraba suspendida entre el deseo de avanzar y el temor de lo que podría encontrar al final de ese camino. De repente, mi mente se vio invadida por una serie de imágenes perturbadoras. Max corriendo felizmente por el parque, su lengua colgando y su cola moviéndose de un lado a otro con una energía desbordante. Era imposible no verlo con alegría, como el ser puro que siempre había sido. ¿Cómo podría yo siquiera considerar involucrarlo en algo que parecía tan cruel y violento? Una sensación de angustia me recorrió al imaginarlo en medio de esa situación. ¿Y si algo cambiaba en él después de todo? ¿Y si lo que comenzaba como un simple experimento, una pequeña prueba de la que no sabía las repercusiones, terminaba destruyendo todo lo que habíamos construido, toda la relación que teníamos con él, todo lo que habíamos compartido, todo lo que era nuestra conexión, nuestro vínculo tan genuino? El sonido metálico de las esposas de Camila chocando entre sí me arrancó de mis pensamientos. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que me aterrorizó. En algún momento había perdido el control de la situación. Ya no era yo quien tomaba las decisiones. Las palabras de Camila, que antes parecían ser meras sugerencias, ahora se habían transformado en órdenes disfrazadas de promesas atractivas, pero vacías de compasión. Solo por él, por Max, repetía una y otra vez, como un mantra que me absorbía cada vez más. Me sentí atrapada entre la obligación de cumplir con sus deseos y la verdad que me gritaba por dentro. Todo parecía tan claro para Camila, tan evidente, que la decisión era lo único que podía hacer. Pero, ¿por qué no podía ser tan sencillo para mí? ¿Por qué la claridad que ella veía no se reflejaba en mi mente? En ese instante observé sus ojos profundamente, cargados de algo que no supe identificar. No estaba segura si era deseo, poder o alguna otra emoción mucho más sombría y enigmática. Sin embargo, una sensación de temor se apoderó de mí, creciente, imparable, como si algo oscuro estuviera acercándose. «Luna», exclamó Camila, su voz suave pero con un tono que pretendía ser reconfortante mientras se acercaba a mí lentamente. «Recuerda, todo está bajo control, yo te lo prometo. Solo por tu mascota, solo por nosotros». Su promesa parecía vacía, pero me aferré a ella como si fuera lo único que pudiera salvarme en ese momento. El tiempo en ese día se detuvo. No sentía el paso de las horas ni el cambio de la luz. Retroceder ya no era una opción, y la puerta cerrada de mi habitación se sentía más como una celda.
una prisión de la que yo misma me había apresado, cegada por la confusión que me embargaba. Max, mientras tanto, estaba afuera, completamente ajeno a lo que sucedía dentro de esas 4 paredes. Simplemente esperaba mi regreso, ignorante de todo lo que mi mente ya había comenzado a desmoronar. La idea de volver, de regresar a la normalidad, se desvanecía con cada pensamiento que surgía en mi cabeza, cada vez más difuso, más inalcanzable. Esa noche, la oscuridad se apoderó de nosotros. Cuando entramos a mi habitación, nos encontramos con una botella de vino y una caja de disfraces, objetos que Camila había traído como si fueran parte de un plan ya concebido. En su mirada había algo más allá de la diversión o la improvisación. Me di cuenta de que todo esto había estado planeado meticulosamente. Camila sacó un collar y unas esposas de su bolso, y fue entonces cuando comprendí que, sin saberlo, había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Con una mezcla de resistencia y sumisión, me puse una falda y un sujetador, mientras ella se vistió con un traje de látigo y un collar negro, sus ojos brillando con una intensidad que me desbordaba. En ese momento, ya no supe qué pensar ni qué hacer. La línea entre lo que deseaba y lo que temía se difuminaba, y no estaba segura de si quería seguir adelante o escapar de todo aquello. Pero ya era tarde. Max nos esperaba en el extremo opuesto de la habitación, sus ojos reflejando una mirada tan inocente como intrigante. Camila comenzó a acercarse a él, demostrando una conexión que no pude evitar notar, mientras yo me quedaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, observando en silencio. De repente, sin previo aviso, ella se puso de rodillas y comenzó a ofrecer su cercanía a Max de una manera que no pude comprender por completo. Me sentí desconcertada, casi desorientada ante la escena que se desplegaba ante mí. A continuación, Camila tomó algo y lo colocó cuidadosamente sobre el cuello de Max, seguido de una caricia delicada en el ósculo, un gesto que me dejó perpleja. Mi mente se llenó de una mezcla de emociones confusas y mi cuerpo parecía estar paralizado, incapaz de moverse o reaccionar. Mientras tanto, Camila, con una expresión seria y suave, me entregó un objeto que debía sostener en mis brazos, diciéndome con calma: «Tienes que ser fuerte». No entendía bien a qué se refería, pero el tono de su voz me instaba a mantener la calma. Max, tan familiarizado con mis gestos de cariño, comenzó a lamer mi rostro, acariciando mi piel con su lengua y mordisqueando suavemente mi brazo. El contacto de su boca era tierno, pero aún así extraño, y me encontré atrapada en ese momento de confusión, mientras observábamos en silencio cómo Max se movía y se retorcía en el suelo. La sensación de su presencia era cada vez más intensamente palpable. La herramienta, que había sido pequeña en un principio, parecía ahora crecer ante nuestros ojos, desafiando nuestra percepción de lo que estábamos experimentando. Fue entonces cuando, de manera casi imperceptible, sentí una conexión distinta con Max, algo que nos unía más allá de lo físico. Camila y yo nos acercamos a él, tocándolo suavemente, prestando atención a sus reacciones. Sentimos cómo se estremecía bajo nuestras caricias, como si realmente estuviera disfrutando de nuestra compañía. Después de un momento de silencio compartido, Camila me miró fijamente y me dijo: «Luna, te toca a ti primero». Su sonrisa me dio una pequeña dosis de valentía, aunque al mismo tiempo una sensación de nerviosismo recorrió mi cuerpo. A regañadientes me acerqué a Max, quien parecía tan receptivo como siempre, pero en ese instante todo parecía estar transformándose en algo más complejo. Camila, con una gentileza inesperada, me ayudó a alzar a Max, y al sentir su peso en mis brazos, una sensación completamente nueva me envolvió. Fue desconcertante, extraña, pero había algo innegablemente atrayente en ese momento. Mientras tanto,
Camila y Max parecían haber formado una conexión especial que me dejaba fuera de lugar. A medida que pasaba el tiempo, me fui dando cuenta de que esta experiencia no estaba siendo para nada como había imaginado. Me sentía profundamente incómoda, asustada, y una tristeza abrumadora me invadía. Fue solo cuando Camila notó mi estado que decidimos detenernos. Me liberó de las esposas, y con una suavidad inesperada, me ayudó a levantarme. Max, que parecía estar disfrutando de todo lo que estaba sucediendo, se acercó a nosotros y, como si fuera algo natural, me lamió la cara. Camila me abrazó con fuerza, visiblemente apenada, y me susurró que lo sentía mucho. Prometió que nunca más hablaríamos de lo ocurrido, como si borrar ese momento pudiera devolverme la calma. Desde ese día, mi relación con Camila cambió de manera irrevocable. La amistad que creía tener con ella se transformó en una sensación de traición que no podía sacudirme. A cada encuentro, mi corazón se volvía un poco más pesado, y aunque nunca más se mencionó lo sucedido, una sombra de desconfianza se instaló entre nosotras. En lo más profundo, aún me preguntaba si realmente entendía lo que había ocurrido, si había interpretado mal toda la situación. Las dudas me carcomían, pero nadie parecía tener respuestas. Lo más doloroso, sin embargo, fue la manera en que cambió mi relación con Max. Siempre lo había considerado un amigo leal, alguien en quien podía confiar sin reservas, pero tras lo sucedido, todo eso se desmoronó. Cada vez que lo miraba, sentía que algo había quedado roto entre nosotros, como si hubiera cruzado una línea que ya no podía deshacer. Una barrera invisible e irreparable. Si esta historia te ha dejado con más preguntas que respuestas, te invito a no perderte el siguiente video. En él, te contaré la historia de otra amiga mía. Pero esta vez, algo mucho más controvertido. Cómo se vio envuelta en una relación con su primo. Te prometo que no querrás perdértelo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para ver más historias como esta. Nos vemos en el próximo.